Bendiciones, qué gusto poderles saludar. De verdad que me alegra mucho poderlo hacer a través de estos medios virtuales. En este hermoso día, día de bendición, nos acercamos a la mitad de este hermoso año. Estamos en el sexto mes, pero cuando se termine podemos decir que verdaderamente cruzamos la mitad. Por ahora vamos ahí avanzando y estamos tratando este tema extraordinario de la familia. Espero que cada uno de estos temas pues logre el propósito que es unir más a las familias, estar más en comunión, que se, que se recupere el respeto, la tolerancia, el amor, los detalles, volver a ese original que Dios estableció en cada uno de nosotros. Tal vez hemos aprendido conductas que no fueron las mejores, que no le aportan al hogar, a la nueva familia que estamos construyendo. Y por eso es importante recalcar, recordar muchas veces lo que ya sabemos para llevarlo a la práctica. Hoy quiero invitarles a que leamos en el libro de Efesios. Giovanni, si es tan amable, busca en su Biblia Efesios capítulo 4. De ahí vamos a extraer la enseñanza el día de hoy. Efesios 4, del verso 22 hasta el 32. Si es tan amable, Giovanni, le da lectura a ese pasaje. Amén. Pues, bueno, leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Desa- Desháganse de su vida, de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén, amén y amén. Muy bien. Muy bien, Giovanni, muchas gracias. Sí, Un señor. poco extensa la lectura el día de hoy, pero tiene un propósito y es hablar acerca de el perdón en la familia. Por favor, colóquenle, si desean, ese título a su enseñanza el día de hoy. El perdón en la familia. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, dándonos sabiduría, dándonos entendimiento, discernimiento, la capacidad de tener voluntad, esa fuerza de voluntad de hacer los cambios pertinentes para que no solamente escuchemos un mensaje de pronto
transcribamos en una hoja y olvidemos, sino que día a día la palabra que se da es para ponerla en práctica y vamos a ver resultados extraordinarios. Si pueden hacerlo ahí donde están, inclinen su rostro. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más nos presentamos ante ti. Agradecidos, Señor, por la vida, agradecidos por la salud, por el bienestar, por la familia que nos has dado, agradecidos por el trabajo, por las labores que desarrollamos día a día, oh Dios. Agradecidos también, Señor, por la misericordia con que tú nos has mirado, nos has atraído hacia ti, nos has buscado con insistencia y nos has encontrado que es lo mejor de todo. Gracias, Señor, porque desde ese hermoso día hasta hoy, tu mirada ha estado fija hacia nosotros, tu poder, tu gracia, tu bondad, tu justicia y precioso sacrificio que hizo tu Hijo amado en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Señor, gracias porque nos salvaste, nos perdonaste todos nuestros pecados, los que cometimos voluntariamente, los que cometimos involuntariamente, aún por nuestros pecados ocultos que estaban ahí, Señor del cielo, pero tú nos los perdonaste todos. Te agradecemos que nos hayas dejado tu palabra, Señor, que nos instruye día a día, que nos capacita, que nos redarguye, que nos confronta, tu palabra que nos enseña, que nos disciplina. Tu palabra, Señor, es extraordinaria. Ella tiene todo lo que nosotros necesitamos para una mejor calidad de vida, para una mejor convivencia unos con otros, para lograr metas, objetivos claros, oh Dios de la gloria. Gracias porque tú estás ahí en ella, Señor. Tu palabra no son letras muertas, sino letras vivas, letras que vivifican el espíritu, el alma, que dan diseños nuevos, oh Dios del cielo. Muchísimas gracias por tanto amor, Señor, que nos das en el día a día, porque lo sentimos, oh Dios. Sentimos tu amor, sentimos tu gracia, sentimos tu mano en la nuestra, Señor del cielo. Tú guías nuestros pasos, nos liberas y nos apartas de las personas incorrectas, de los malos lugares, Señor. Tú no permites que vayamos donde no debemos de ir y hacer lo que no debemos hacer, Señor. Muchísimas gracias por tanto cuidado, por tanto amor, Señor, para que no nos perdamos en este camino o caminos tan diferentes que hay, Señor, tantas opciones para tomar tantos rumbos, pero tú nos trazaste el más indicado. Como dice tu palabra, que miremos las sendas antiguas y que preguntemos cuál es el mejor camino y que andemos por él. Gracias también por tu Santo Espíritu, porque Él también como un padre, como una madre, nos cuida, nos da instrucciones, nos da coordenadas precisas y sentimos el consuelo, sentimos el respaldo, sentimos que tú nos das sabiduría, nos das discernimiento, nos das entendimiento, nos da la fuerza para continuar, Señor del cielo. Gracias a ti, Espíritu Santo, por consolarnos, por ayudarnos, por guiarnos, por enseñarnos, por disciplinarnos. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros 24 horas de cada día, Señor del cielo. Muchísimas gracias, Señor, por la familia que nos diste. Esa familia, Señor, con la que compartimos el día a día, con quienes disfrutamos, Señor, de su compañía, de su amor, de su afecto. Y gracias porque nos permites también amarlos a ellos, Señor. Gracias, Señor, por los nuevos miembros que llegan a cada hogar, a cada familia, Dios, por esos niños, esas niñas que llegan con propósitos extraordinarios, que llegan a llenar vacíos, Señor, que llegan a cumplir, Padre, los requerimientos que tú estableciste para ellos, oh Dios. Muchísimas gracias por todo lo que está pasando en el mundo entero, Señor. Y de una manera muy especial oramos por la nación de Israel. Oramos por ellos, Señor, para que tú los guardes, los protejas, para que tú, Señor, en estos tiempos en donde ellos están librando
guerras en diferentes frentes, con diferentes eh, culturas, con diferentes enemigos, Señor, que seas tú guardándolos. La nación de Israel es la niña de tus ojos, Señor, y tú los bendices. Y te rogamos, Señor, que por favor guardes a cada miembro de ese hermoso país y que tú les dé la sabiduría y que tú, Señor, usando a otros países, traigas paz a esta hermosa nación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, te lo pedimos, te lo imploramos, Señor, y te damos gracias que hoy nuestros oídos, nuestros ojos oigan y vean, Señor mío, que tú has atendido nuestras oraciones y nos has ayudado en todo lo que te hemos pedido, Señor. También como tú nos oyes, nosotros también queremos oír la voz tuya y ponerla en práctica, Dios. Llevar a la práctica tu enseñanza, tus directrices y que podamos ver los resultados por esa obediencia, Señor del cielo. En el nombre de Jesús, en tus manos quedamos, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, mis amados. El perdón en la familia. El perdón, para que por favor tomen apunte acerca de este tema que tiene que ver con cada uno de nosotros. En primer lugar, manera de introducción, pues decirles que el perdón, el perdón es algo muy importante. Guilmeda, con en buenos días, me gustaría que por favor hiciera una lectura que está en el libro de Proverbios, capítulo 28, el versículo 13, porque ya leímos algo que tiene que ver con la nueva naturaleza, que debemos despojarnos del viejo hombre, de ese ser que está dentro de nosotros, pero que Dios quiere que nosotros hagamos morir esa vieja naturaleza, esas viejas costumbres, esas conductas aprendidas que no nos aportan nada en absoluto para la vida que Dios trazó para nosotros. Entonces, vamos a escuchar qué dice Proverbios 28:13. Guilmeda, bien pueda. Sí, pastor, Dios le bendiga. Ahorita. Proverbios veintiocho El que, trece, vamos a sí, escucharlo y el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. amén. ¿Qué opina de ese versículo, Guilmeda? Que pues que no tiene ninguna buena consecuencia cuando encubrimos nuestros pecados y que nos sale mejor confesarlos y al final pues no hay ningún pecado que no sea conocido, pastor. Amén. Así es, nos sale mejor, dice Guilmeda. Claro, resultamos ganando. Por eso dice que el perdón aparta el pecado del pecador. Por favor, anoten eso y ténganlo presente, que cuando uno confiesa el pecado, lo que estamos haciendo es apartando el pecado del pecador, porque dice el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Entonces no es solo confesar el pecado, porque muchas veces decimos yo perdono, pero no olvido. ¿Cuántos en algún momento usamos esa frase? Yo perdono, pero no olvido. Entonces no hubo un perdón, hubo un remordimiento que fue una buena intención, pero no hubo una determinación de dejar el pecado a un lado. ¿Qué es el perdón?
el perdón tiene una prueba reina que uno puede entender si verdaderamente perdonó. Entonces, ¿cuál es esa prueba reina? Que usted pueda recordar sin dolor, que usted pueda volver a ver a esa persona sin que vuelva a despertarse el resentimiento, la amargura, la rabia hacia la persona que le cometió alguna falta. Entonces usted lo perdonó. ¿Y cómo se sabe que se sanó esa herida? Cuando usted vuelve a ver a esa persona o vuelve a estar en ese lugar y ya no siente eso que sentía antes. Entonces, para que tengamos presente esta parte. ¿Qué es el perdón? El perdón viene de una palabra griega que se escribe apiemi, que quiere decir despedir o apartar. Apiemi, despide o aparta. Este es el significado fundamental del perdón a través de las escrituras. Entonces, para poder entender Proverbios 28:13, que quiere decir separar el pecado del pecador. Esta es la base fundamental de nosotros, el pueblo cristiano, por lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor cuando estaba en la cruz? Perdonar a todos los que lo habían llevado allá a la cruz. Porque Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Mm? En el libro de Mateo, en el Evangelio, capítulo 26, verso 28, dice que porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Antes de que el Señor Jesús partiera de esta vida, él celebró la cena el último día, lo hizo con sus apóstoles en el aposento alto. Dice que él les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta palabra se repite en el libro de Isaías, capítulo 53, donde dice que por muchos. Yo creo que aquí usted va a quedar con algo bien claro y me alegra que sea así. Y es que aunque el Señor Jesús murió por todos, pero no todos van a aceptar ese sacrificio que Él hizo por la humanidad. Entonces por eso dice que por muchos, pero en ese muchos estamos todos. En ese mucho estamos todos. ¿Todos quiénes? Los que aceptamos al Señor, los que creemos por fe que ese sacrificio perdonó nuestros pecados. La sangre que derramó el Señor Jesús no era una sangre humana como la nuestra, era una sangre divina que nunca cometió pecado, porque el pecado en nosotros se transmite por la sangre. Cuando pecó Eva en el huerto del Edén, mire que Dios no descendió inmediatamente donde ellos, porque Eva pecó, porque no entendió el mensaje que le dio Adán. El pecado se volvió pecado cuando Adán probó del fruto y comió y vio que estaba desnudo y se escondió. Entonces, el pecado se volvió pecado cuando quien podía pasar los genes, engendrar hijos, lo transmitía a través de la sangre. Por eso cuando Jesús nace, Él no nace por intervención humana, sino por intervención divina. Y el gen de Dios venía limpio, porque permanece limpio. Y esa sangre al derramarse era la única que podía hacer no solo expiación por nosotros, sino redención, porque expiación quiere decir ocultar, mientras que redención quiere decir comprar, redimir.
Sí, comprar en absoluto todo. No, no es tapar, sino es comprar, es adquirir, es como una propiedad. Y eso hizo el Señor Jesús con nosotros en la cruz del Calvario a través de su sangre, una sangre limpia, una sangre pura, diáfana, una sangre como la de Él ninguna. Entonces, cuando nosotros entendemos que fuimos comprados, que hubo apiemi en nosotros, el Señor apartó el pecado de nuestras vidas. Ahora, hay varios tipos de perdón, o digamos dos clases de perdón. Está el perdón divino que proviene de Dios y está el perdón humano. En el perdón humano es donde nosotros debemos trabajar, porque el pecado que nosotros cometemos nos aparta, no solo de Dios, sino de las personas. ¿En qué se distinguen el uno del otro? En que el perdón humano pasa por alto la ofensa y por eso es tan difícil a veces otorgarlo. O sea, no es que lo olvide rápido, sino que lo mantiene ahí. En la práctica esto ocurre cuando la ofensa pasa desapercibida o cuando existen circunstancias adicionales de unión entre el ofensor y el ofendido. Entonces nosotros no somos fáciles para perdonar. A nosotros nos cuesta, a Dios no. A Dios no le cuesta perdonar porque Él sabe el beneficio tan grande del perdón. Ahora, ¿por qué es necesario perdonar? Porque toda ofensa o toda falta produce un alejamiento. ¿M? Y porque al quedar una ofensa o un pecado pendiente, después produce amargura, después produce resentimiento y es lo que Dios no quiere que nosotros tengamos vidas así. El que guarda una raíz de amargura en su corazón está pecando. Ya el pecado no solo se convierte contra la persona que ofendió, sino contra Dios. Entonces una persona así no puede tener éxito. No es de provecho en la vida de Dios. Dice el libro de Hebreos, capítulo 12, el versículo 15, si me ayudan con esa lectura. Hebreos 12:15, Giovanni, para poder nosotros observar algo, que es que si uno no corta el pecado de raíz, la ofensa, entonces se convierte en algo más grande. Es como quien tiene una matica y la empieza a abonar y a echarle agüita y a cuidar, entonces se vuelve un árbol. ¿Qué dice Hebreos 12:15, Giovanni, por favor? Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Mm, Tremendo, ¿no? O Amén, sea, sí, se señor. puede convertir en una raíz o en una, sí, raíz de amargura. Una persona amargada siempre permanece en el pasado. Esa amargura lo lleva a estar recordando constantemente el suceso, el acontecimiento. Entonces, amados, hacer a veces una lista. ¿A qué lugares no puedo ir? ¿Por qué motivo? ¿Qué recuerdos me trae? ¿Por qué no puedo saludar a X persona con afecto, con agrado? ¿Qué pasó en el momento? Entonces, podernos liberar. Honestamente, gana más el que perdona muchas veces que el perdonado. ¿Qué pasa cuando no se perdona? Tiene consecuencias, como decía Guilmeda. Nos va mejor perdonar. Nuestras oraciones no son escuchadas y nuestros pecados no son perdonados. Así que en conclusión, quedamos propensos y expuestos a la tentación.
El Señor Jesús en la oración que Él nos enseñó del Padre nuestro, en una parte de esa oración dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, una persona que no perdona está, está dejando una puerta abierta a la tentación. Y eso se puede convertir en algo peor, porque empieza a divulgar, porque empieza los comentarios, los rumores, se vuelve chisme, después se le agregan muchas otras cosas que nunca acontecieron. Entonces la persona queda con tanta amargura que el Señor Jesús dijo que se puede matar, es como el que comete un homicidio, porque ya va contra la personalidad del ofensor. Se ataca y se hace quedar mal, se divulga la ofensa. Ahora, ¿por qué no perdonamos? Por favor, anoten algunas razones. ¿Por qué no perdonamos? Una de las primeras razones es por orgullo, por orgullo. Porque el orgulloso dice, yo no me humillo, yo no me humillo. ¿Por qué otra razón no perdonamos? Para castigar al ofensor. Y ahí hay un error muy grande, porque el que más se castiga es el que no perdona. ¿Mm? Otra razón más es porque esperamos un mal en el ofensor para restituir la ofensa. O sea, la persona llega a ese extremo de decir, yo voy a esperar a que el Señor le tome cuentas, a que el Señor le haga ver que me hizo daño. Entonces son venganzas, diciendo, voy a esperar a que le pase lo mismo o algo peor. Otra razón más es porque queremos un castigo de acuerdo no a la justicia de Dios, sino a nuestra justicia. O sea, queremos que le pase algo, ojalá peor. Y otros no perdonan porque dicen, el problema es de él, no mío. Entonces, en el perdón nosotros encontramos que volvemos a hacer las paces. Podemos volver a ir a esos lugares, podemos volver a saludar. Hay cosas que son difíciles de olvidar, amado, pero debemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Hoy debe ser un día diferente. Hoy debe ser un día donde usted va a perdonar. Primero uno perdona en oración y después uno se prepara para perdonar físicamente, personalmente, mirando a los ojos a esa persona y diciéndole, te perdono, pero también perdóneme. Así como yo te perdono, también por favor perdóneme, porque de seguro también te hice daño. Así puede que en todas las razones donde hay un pecado, nosotros debemos pedirle y preguntarle a Dios, ¿qué pecado en mí me impide perdonar a esa persona? O sea, el pecado, la falta comenzó de allá para acá, pero ¿qué hay en mí que no me deja perdonar a esa persona? En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19, hay algo bien importante. Cuando el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, le hablaba a las multitudes. Y en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 19, él les dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, la persona siente un nuevo aire,
siente un nuevo respirar, un nuevo aliento. O sea, es extraordinario lo que pasa en la persona que puede perdonar. Y quién creyera, pero tenemos que hacer memoria de eso, porque pecado no confesado es pecado no perdonado. No sé si alguno de ustedes quiera activar su micrófono y contarnos si en algún momento en su vida apareció una raíz de amargura, que usted estaba perdiendo el apetito, el sueño, la sana convivencia con su familia. ¿Todo por qué? Porque alguien le causó un malestar y usted se resistía a perdonar. Se resistía, pero después de que lo hizo, se dio cuenta que a la postre estaba perdiendo mucho, pensando solamente en ese problema, en esa situación, y no lo dejaba ver la hermosa familia que tiene, no le dejaba ver nuevas posibilidades, porque es que cuando hay amargura, la persona crea como unos barrotes, crea ahí como un velo que no deja ver claramente hacia el futuro, hacia un mejor porvenir. Entonces, si hay alguien que quiera participar, porque esto nos ayuda, porque muchas veces decimos, no, eso no pasa. Sí, eso pasa. Y hay personas que lo han experimentado, hasta se enferman, personas que se enferman. Y la mayoría de enfermedades son por causa de retener pecados, de retener ofensas, porque uno orgánicamente, uno también son emociones. Y las emociones cuando están afectadas, pues crean enfermedades, las activan. Por eso nosotros debemos procurar estar sanos moralmente, espiritualmente, para que físicamente también podamos mantenernos lúcidos, transparentes en todo nuestro diario vivir. Entonces, si no hay alguien, voy a continuar con el tema, pero si hay alguien, por Bueno, favor, a ver, Giovanni, gracias, me pueda, por favor. pues la verdad yo pasé por eso. Me falta el último paso, que es mirarlo a la cara y decirle las cosas. Ah, bueno, está bien. Pero igual, pues igual no está en el país, pero bueno, donde esté que esté bien, porque tampoco le deseo el mal, pero sí, sí pasó algo así. Yo me cargué muchas cosas, pensé muchas, hasta prefería que el día del arrebatamiento llegara y se lo llevara el primerito. Wow, Pero sí, fue una ofensa muy fuerte, fue contra mi hijo, entonces pues me cargué muchas amarguras, muchas cosas malas, pero yo le entregué todo eso a Dios y pues nada, de ahí para allá ya, pues dejé todo en manos de Dios, como dice la palabra, Dios es el encargado de hacer su obra en él. Obviamente, como les digo, no, no le deseé ya el mal ni nada, porque pues obviamente al principio sí pensé lo peor, pero ya después de que hablé con Dios y todo, pues nada. Él es el encargado de hacer la justicia, si es la palabra que es el encargado de hacer la venganza o algo así, no me acuerdo las palabras. Entonces dejé toda esa carga a Dios, me liberé yo un poco. Y lo que usted dice, pastor, pues ya toca es, cuando esté frente a frente, pues decirle las cosas también, que eso es lo último que falta. De resto, pues ya uno está tranquilo, ya no llevo esa carga pues pesada que llevaba antes. Y nada, seguir con la voluntad de Dios, haciendo las cosas bien. bien, perfecto, Giovanni. Y hacer todo. Yo sé a cuál versículo que usted se refiere que dice, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Y que dejemos lugar a la venganza de Dios, a la ira de Dios. ¿Sí? Soltar eso en las manos de Dios, que Dios sabe arreglar asuntos. Pero en cuanto a nosotros, debemos procurar al máximo, ¿sí? Llamar a esa persona, visitarla, ir donde trabaja, ir donde frecuenta lugares, o sea, propiciar el momento. Uno debe prepararse para perdonar. No es solamente como
un arrancón, voy a perdonarlo y ya, no, es prepararse, ¿sí? Es preparar el corazón, preparar la mente y decirle, Señor, que cuando llegue el momento, yo tenga la fuerza de voluntad y no evite hacerlo, no evitar hacerlo, porque eso crea daño, eso crea malestar. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta para perdonar? Por favor, anoten esto, que nosotros también hemos sido perdonados. Eso es una de las cosas que crean humildad en la persona. También fuimos perdonados. Que Cristo ya perdonó nuestros pecados. Que si alguien lo hizo por nosotros, en este caso el Señor Jesús, nosotros también liberemos a esa persona de ese perdón que nosotros le podemos brindar. Y que el pecado termina siendo contra Dios y que rebota contra nosotros. Por eso debemos tener en cuenta estas razones, que el pecado, todo pecado es contra Dios, porque Él fue el que dio el mandamiento. Por eso en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo capítulo 20, se encuentran los 10 mandamientos. También en Deuteronomio capítulo 5, ahí se repiten, porque el Señor quería que el pueblo tuviera conciencia de que el perdón es muy necesario. Entonces dice, no calumniarás, no dirás falso testimonio, ¿sí? No codiciarás los bienes ajenos, ni a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. O sea, el no es para que nosotros tengamos en cuenta que no se puede hacer. Y quien creyera, pero hay una frase que dice que todo lo prohibido produce apetito. Todo lo prohibido produce apetito. ¿Cómo debemos perdonar? ¿Cómo debemos perdonar? Cuando uno tiene la convicción de que perdonar es separar el pecado del pecador, esto nos lleva a perdonar, así como Cristo nos perdonó, no viendo la ofensa cometida hacia nuestra persona, sino el problema del pecador con Dios. O sea, si no se saldan esas cuentas, wow, llegar delante de Dios con esa carga, ya no, ni las oraciones son contestadas. No siente paz la persona porque está orando con amargura. Por eso el pecado debemos nosotros reducirlo, minimizarlo y ver que es un asunto contra Dios también, porque hay orgullo, porque hay altivez, porque cuando uno no perdona, uno tiene como en la mano la vida de esa otra persona. Entonces yo tengo que mirar si ese retener mi perdón, yo estoy sacándole provecho, porque hay personas que por humildad dice, perdónenme, y uno no acepta ese perdón. Entonces uno tiene en la mano de uno la vida de esa persona. Y no hay sea que nosotros estemos actuando como dioses, sino que nosotros debemos liberar a las personas para que sigan su calidad de vida, para que les vaya bien. O sea, es desearles que les vaya bien. Entonces alguien decía, yo te perdono para salvación, pero no me pidas que ande contigo. Que eso también es muy sabio y es muy prudente, porque hay personas que no van a cambiar, pero aquí no se trata de que ellos cambien, aquí se trata de que nosotros cambiemos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que aunque la otra persona no cambie, porque hay personas que ofenden al uno, ofenden al otro, ofenden a todo mundo y pasan como si nada. No interesa que ellos no quieran cambiar, pero nosotros sí debemos cambiar. Nosotros sí debemos cambiar. Luz Nidia Bendaño nos quiere contar algún testimonio.
Andrés, Aurelio. Aunque otros no cambien, nosotros sí debemos cambiar. Ofrecer ese perdón, perdonar, limar asperezas. Porque a veces nosotros como cristianos, ay, allá viene fulano. ¿Qué interesa? Si nosotros somos luz, si Dios nos llamó para grandes cosas. Entonces, ¿en dónde está la prueba de ese cristianismo? ¿En dónde está la prueba de que Cristo mora en nosotros? Cuando no podemos ver a fulano, cuando no podemos saludar. A veces hasta preguntamos, ¿va a ir fulano de tal a la reunión? ¿Va a ir fulano de tal? ¿Usted invitó a fulano de tal? Porque si usted invitó a fulano de tal, entonces no cuente conmigo. Tremendo. A mí me parece tremendo esa situación, que uno tenga que preguntar. En alguna ocasión, dos señoras que asistían a una misma iglesia, ellas dos son cuñadas, cuñadas directamente, ni siquiera con cuñadas, no, cuñadas. Y la una decía de la otra, yo no sé cómo Dios va a hacer con las dos, porque es que yo no la soporto. Y ella decía, yo no sé cómo nos va a introducir a las dos al cielo. Imagine hasta dónde sería el problema. O sea, Dios no tiene problemas con eso. Pero ¿cómo va a ser el estilo de vida acá, acá en la tierra? ¿Cómo vamos a nosotros a decir, o cómo vamos a orar, o cómo vamos a cantar, si siempre estamos evitando estar en ciertos lugares porque hay alguien a quien no podemos ver? Que solía pasar a un señor que todo el mundo creía que él era muy espiritual porque siempre cerraba los ojos, siempre cerraba los ojos. Y alguien le dijo, no, usted es una persona muy consagrada, usted es una persona muy santa, siempre cierra sus ojitos. Y él con toda la sinceridad le dice, no, no es que yo sea muy santo ni nada, lo que pasa es que no soporto ver a fulano de tal. Dios, ¿será que estamos nosotros simulando? ¿Será que estamos nosotros actuando y no viviendo? Gilmeda, ¿qué piensa al respecto? ¿Nos estamos equivocando en algo? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Cuéntenos, Gilmeda. Definitivamente sí, pastor. Nos estamos equivocando y creo que necesitamos mucho al Espíritu Santo para que nos ayude, porque ahorita que usted menciona eso, pues a mí ya me pasó una vez. Yo pregunté, pero no, el no querer ver o estar con esa persona no era por no perdonar, sino, o no sé si en realidad era eso, ¿verdad? Pero no, no me sentía bien y yo sí pregunté. Y ahorita con esa me sentí, me hizo recordar esa vez que yo pregunté, ¿iba a ir esa persona? Entonces dije, no, entonces no voy a ir, no me siento bien. Pero puede ser lo mismo, que no perdoné, algo me hizo. Y es tremendo, pastor. Como le digo, creo que solo el Espíritu Santo es el que nos ayuda a que perdonemos. Amén. Es tremendo. Sí, es tremendo. Gracias, gracias, Gilmeda. Yo creo que en algún momento todos pasamos por situaciones donde no podemos levantar la mirada, no podemos mirar, no podemos compartir. Se nos daña todo. A paz nos llamó el Señor. Amados, a paz nos llamó el Señor. Y si puede ahí donde está, por favor, incline su rostro.
Si se puede arrodillar, amado, uno primero perdona en oración. Uno prepara el corazón, uno prepara el espíritu. Uno se prepara hasta moralmente, físicamente, y se arma uno de valor y dice, gano más perdonando, gano más y dejo libre a esa persona y yo me hago libre. No voy a cargar más con esa es una carga falsa. Quizás lo que pasó no se puede negar. Dolió ese abuso cuando era un niño, una niña. Dolió, dolió que lo hubieran abandonado, porque hay padres que abandonan. Dolió, dolió la traición de ese hermano, de ese familiar. Dolió que ese socio le haya quitado esa parte de lo que era suyo. Dolió, dolió esa crítica. Dolió cuando usted escuchó con sus oídos que difamaban su vida, que lo pusieron en tela de juicio, que dudaron de usted. Todo eso dolió y sigue doliendo hasta cuando usted de corazón perdone. Hoy es necesario, hoy es necesario. Mire, amado, usted es el que más va a ganar. Usted es el que más va a ganar. Hoy usted debe hacer esa llamada. Hoy usted debe ir a ese lugar. Hoy usted debe dar la cara. Los tiempos no están. Los tiempos no están para andar de cualquier manera. Es que porque otro lo hizo, yo lo hago. Que fulano no ha perdonado a sutano y está tranquilo. No, no mire eso, amado. Mire su corazón, mire su vida. Mire lo mucho que usted gana con Dios. Va a tener más lucidez, va a tener más paz, más tranquilidad. Y no va a andar preguntando ni siquiera por esa persona. No, suéltelo. Suéltelo, amado. Suelte a esa persona, suelte esa ofensa, suelte esa situación. Incline su rostro con humildad. Y al Señor, me voy a preparar para lo mejor en mi vida, para lo mejor, para lo mejor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por traer a nuestras memorias acontecimientos que no fueron los mejores, pero será la última vez que recordemos esa situación tan amarga, ese momento, ese episodio, Señor, de nuestra vida que siempre ha estado ahí, pero que hoy, Señor, tú nos recuerdas para olvidar. Tú nos los traes a la memoria, Señor, para que podamos sanar esa herida. Y a raíz de que nosotros vamos a perdonar de corazón, va a empezar a suceder milagros en nuestras vidas que por causa de retener esa ofensa no estaban sucediendo, pero van a empezar a activarse milagros, milagros de sanidad, personas que estuvieron enfermas y que jamás relacionaron su enfermedad con la ofensa, con la amargura que estaba teniendo en su mente, en su corazón. Hoy empiezan a acontecer milagros por causa de un perdón sincero, de un perdón de corazón, de un perdón y olvido para siempre. Señor, en el nombre de Jesús, que hoy haya mucho valor en nosotros, tu pueblo, que hoy tengamos la valentía, Señor, el coraje que tú tuviste en la cruz del Calvario a perdonar a tus ofensores. Y muchos te escucharon, otros no, Señor, pero llegó ese perdón. Tú te fuiste libre de esas cargas, Señor. Queremos que nosotros también podamos tener esa libertad de poder perdonar a esa esposa infiel, a ese esposo infiel, a ese socio infiel, a ese hijo ingrato, a ese padre que abandonó, a esa madre que maltrató injustamente. Señor, hoy en el nombre de Cristo Jesús, perdonamos a nuestros gobernantes que nos han gobernado mal,
que quieren la pobreza, que quieren la escasez, que quieren la mendicidad. Hoy perdonamos, Señor, a quienes han lanzado malas palabras contra nosotros, contra nuestros hijos, contra nuestra familia. Hoy en tu nombre, Señor, perdonamos aún a líderes cristianos, Señor, que lanzaron malas palabras contra nuestras vidas y nos desearon mal. Hoy perdonamos a los que nos enseñaron mal, Señor, conductas malas, Señor amado. Hoy perdonamos, Señor, las malas intenciones aún de nuestros familiares, de nuestros amigos, Señor, que se aprovecharon de la humildad, de la sencillez, de la ingenuidad, Señor. Hoy en tu nombre, Dios, nos armamos de valor, como tú lo hiciste en la cruz del Calvario, Señor Jesús, porque tú eres la prueba máxima de que sí se puede perdonar. Y hoy nosotros perdonamos de corazón, mi Dios, a todas esas personas que nos han hecho daño de una y de otra manera, a los que nos han engañado sin nosotros saberlo, a los que han hablado mal de nosotros sin nosotros saberlo, Señor. Hoy nos despojamos de ese viejo hombre. Hoy nos despojamos, Señor, de esas venganzas. Hoy en tu nombre, Señor, decretamos y declaramos que somos personas nuevas, renovadas, lavadas en la sangre del Señor Jesús, y que así como Él nos perdonó, nosotros también perdonamos y lo hacemos de corazón. Lo hacemos de corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, mil gracias. Mil gracias por ello. Amén y amén.